Recordar a nuestros maestros, un podcast de la Fundación Cultural Entre Líneas, dirigido por Carlos Mario González. Un cordial saludo y una cálida bienvenida a la emisión del programa Recordar a nuestros maestros. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela en Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales. En el día de hoy quiero, apreciados oyentes, retomar, ya así en forma directa y sin más desvíos, así esos desvíos hubiesen sido muy importantes, como hace una semana fue la presentación de la Escuela de Pensamiento Crítico que recién hemos abierto, hemos inaugurado, pero en esta ocasión ya sí voy a estar centrado exclusivamente en tratar de presentar la respuesta hasta donde es posible a la pregunta por qué Marx, Nietzsche y Freud son nombrados como maestros de la sospecha. ¿Cuáles son las características del pensamiento de ellos tres que mereció que Paul Ricoeur inicialmente y después Michel Foucault los nombrara así? Apelativos con los cuales pues hoy fácilmente los reconocemos. Entonces, en lo que sigue, yo voy a tratar de presentar de un lado pues las formulaciones de Paul Ricoeur al respecto y después de Michel Foucault con algún agregado de mi parte, comentario, etcétera, que permita que quienes me escuchan y tal vez en forma muy particular se lo dirijo a los miembros de la Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha, podamos tener una imagen más o menos bien establecida de por qué estos pensadores son entonces catalogados como maestros de algo que es fundamental en la actividad de un ser pensante y es el trabajo de interpretación. Espero que el programa pues satisfaga las expectativas de ustedes. ¿Por qué Marx, Nietzsche y Freud son nombrados como maestros de la sospecha? Programa número 3. Hace 8 días yo señalaba que estos tres pensadores tenían algunas cosas comunes, también otras diferentes. Pero hablando de lo común, recordemos que los tres nacieron en el siglo XIX, que comparten cada uno en su respectivo dominio ser muy crítico de la sociedad en que vivieron y de la cultura que los regía, al igual que con sus obras replantearon el concepto de sujeto que había configurado Descartes y concepto con el que operaba la modernidad hasta entonces. Con ellos tres, la noción de sujeto se modifica, el concepto que se tiene de sujeto se modifica y ya no seguirá siendo el sujeto cartesiano. Y esa modernidad que hasta la Ilustración había pensado que el sujeto estaba definido por su capacidad consciente, por el dominio de sí, por la capacidad de forjar proyectos y establecer intenciones lúcidas y claras, y que ese era el ideal, esa noción de sujeto quedará modificada con pensadores que empezarán a darle un lugar a eso que desborda cualquier posibilidad de la mera conciencia, en el caso de Marx, las relaciones sociales de producción, y en el caso de Freud y Nietzsche, la raigambre inconsciente que rige
las conductas y los procederes del sujeto, y en el caso pues del último de Nietzsche, las estructuras morales, pero eso también lo formulará pues Freud. Ese es pues otro punto compartido, pero además los tres interpelarán la creencia ciega en la razón como equivalente, por ejemplo, a la conciencia, al despliegue consciente de argumentos, etc. Y por consecuencia también los tres tienen en común que cuestionarán la confianza depositada en el progreso y, en fin, propiciarán acotar mejor la noción de libertad. No hay un progreso en el sentido de un continuo que viene de menos a más. No hay para el ser humano una noción de libertad dependiente de un libre arbitrio. El margen de la libertad del ser humano tendrá también determinaciones que pesarán sobre él, desde las determinaciones sociales hasta las determinaciones de la historia subjetiva, que permite que un ser humano pueda desplegarse con arrojo en formas de transgresión que se requieren, por ejemplo, para cualquier acción creadora, o por el contrario, un sujeto que en gracia a la historia que ha vivido queda contenido bajo formas que le impiden desacatar todo lo que está prescrito en la sociedad en que vive. Entonces, estos tres pensadores son tres perspectivas críticas distintas. Cada uno tiene un enfoque, por decirlo pues de esa manera, podría uno mejor decir un objeto, que es el que indagan, examinan y el que logran poner en el tapete y que son aportes fundamentales que hoy tenemos en la construcción de nuestra vida. Es decir, Marx lo que nos ha permitido es observar que la sociedad no es un continuo, que la sociedad no viene desde siempre en una especie de carrera ininterrumpida y que simplemente va progresando, avanzando, etc., sino que la humanidad conquista, pero también pierde, no tiene un rumbo predeterminado. Los logros que alcanza son logros siempre producto de las ejecuciones humanas. Y en ese sentido, esos marcos sociales que el mismo ser humano forja, para bien o para mal, porque nada garantiza que sea para mejor, son contextos determinantes de las posibilidades que los individuos podrán desplegar. Nietzsche nos advertirá del peso profundo de la moral que instaurada en el gobierno, por decirlo así, de las prácticas y las conductas del individuo, determinan para éste posibilidades o imposibilidades de su vida. Y Freud, pues, planteará esa profunda revolución que significa que somos sujetos, es decir, estamos sujetados ¿a qué? A lo inconsciente. No es que Freud niegue el papel de la conciencia, sino que frente a la creencia cartesiana en que el ser humano era un ser con cuya conciencia bien alineada, bien proyectada, podría el ser humano alcanzar unos logros cada vez mejores hasta finalmente conquistar un dominio del mundo y de sí mismo. Freud dirá, no, el ser humano no se manda a sí mismo, su conciencia y su voluntad no lo rigen de forma exclusiva, por el contrario, más bien es tan consciente y tan voluntarioso cuanto lo inconsciente se lo propicia y se lo permite, o por el contrario, pues se lo prohíbe. Entonces,
Estos tres pensadores, cada uno abonando un dominio particular, pero dominios que se articulan. Uno podría mostrar, por ejemplo, por qué es imprescindible para el cabal desarrollo y la teoría psicoanalítica, por ejemplo, en su concepción de la cultura, el soporte que puede ofrecer Marx, pero porque Marx, por ejemplo, requiere apoyarse también, o Marx no, sino digamos el desarrollo del marxismo, supongamos para indagar una cosa como la ideología en los logros que ha alcanzado Freud. Y porque Nietzsche está requerido de ambos, porque por ejemplo errores la concepción nietzscheana, que son errores más o menos flagrantes, sobre todo en lo concerniente a la política, pueden ser regulados, controlados y superados a partir de una puesta en diálogo con Freud y con Marx. Es decir, cada uno de esos pensadores, hijos del mismo siglo, hijos del mismo dominio epistémico, en el sentido pues de la episteme de la época, se requieren en una articulación que no es simplemente una yuxtaposición de sus discursos, sino una puesta en diálogo que incluye la crítica de unos con otros a efecto de contribuir a un pulimiento del desarrollo de la misma capacidad de teorización que nos ofrecen estos pensadores. Ahora, tienen puntos de convergencia epistémica. Por ejemplo, puedo mencionar tres, cuatro. Para los tres pensadores, el sujeto no es una esencia. No hay una esencia humana, o el ser humano no es alguien que llega con una esencia, con una especie de verdad impresa en su ser que vendría, no sé, por determinaciones biológicas o, o porque le fue insuflado desde los cielos. Entonces, así como el sujeto no es una esencia y al contrario, el sujeto se procesa históricamente, por ejemplo, la filosofía de Nietzsche es una filosofía histórica, por eso tiene el nacimiento de la tragedia, la genealogía de la moral, etc. Y por eso su crítica radical a la metafísica occidental, profundamente encarnada, por ejemplo, por el cristianismo, es una crítica de orden histórico. Entonces, no hay una esencia, sino que hay un ser que es histórico. Convergen en que la conciencia no es el elemento dominante para explicar la fortuna o el infortunio que rige la historia del ser humano. Y por el contrario, señalan, y creo que es una afinidad que se puede encontrar entre los tres, es que el sujeto es un producto histórico-social, tal es la afirmación, por ejemplo, de Marx, y es histórico personal. ¿Quién es uno? Uno es una historia personal recortada en el seno de una historia social. Por eso uno es hijo de su época, pero no solamente hijo de su época, es hijo de una configuración histórico-familiar muy precisa, la que le cupo en suerte a uno experimentar. Marx, Nietzsche y Freud tienen también en común que son ateos y críticos de la religión. No es un ateísmo fanático, sino que es un ateísmo derivado como consecuencia ineludible del mismo soporte explicativo que ellos tienen, de las mismas teorías y los mismos conceptos que ellos han desarrollado. Ninguno de los tres profesa una creencia religiosa. Freud es de origen judío, pero nunca profesará el judaísmo. Lo respetará, lo considerará un valor que a lo largo de la historia configura en buena medida la suerte del judaísmo contemporáneo suyo, pero Freud no será. De Nietzsche sabemos que es hijo pues de pastor protestante, no solamente del padre, sino de una ascendencia larguísima de pastores protestantes.
Y Nietzsche terminará siendo el más implacable crítico del cristianismo y en particular de la versión protestante del cristianismo. Y Marx, que es también judío de ascendencia, Marx abandonará cualquier concepción religiosa que de hecho nunca la profesó, porque Nietzsche sí fue, digamos, en su infancia y bajo la influencia familiar, profesó la religión, pero ya Nietzsche desde su adolescencia empieza a tomar una serie de distancia frente a eso hasta que finalmente en su madurez desarrollará pues la más implacable y contundente crítica que en mi opinión ha vivido la religión. En cambio Marx es otro destino porque Marx viene por una doble influencia muy liberal y muy ilustrada, es decir, muy hija de la ilustración del siglo XVIII, y es la influencia del padre y del que será luego su suegro, porque desde muy jovencito estos dos que eran personas de cierta formación intelectual y de un espíritu muy liberal, pues habían adherido con mucho beneplácito la invasión napoleónica a Prusia y en general pues a Alemania, porque la habían considerado una forma de liberación, como efectivamente lo fue en gran medida, porque Napoleón trajo consigo unas reformas que beneficiaron mucho al judaísmo durante el tiempo pues, en el que Francia estuvo copando al pueblo alemán. Después, con la derrota de Napoleón, los prusianos retornaron a lo precedente y al contrario, hicieron todavía mucho más difícil la vida de los judíos. Pero el padre de Marx y su suegro, que vivían pues en Treveris, que era una pequeña población, pero de formación, como digo, muy liberal, porque eran lectores de Rousseau, de Voltaire, de D'Alembert, de todos los grandes ilustrados. Marx desde muy pequeñito bebió de esa fuente y entonces en Marx hay un espíritu ya muy forjado. Ellos tres son muy tempranos en el desarrollo intelectual. Los escritos tempranos de Nietzsche son impresionantes en su calidad escritural y en la profundidad de su pensamiento, pero otro tanto hay que decir de Freud y otro tanto de Marx. Son muy prematuros. Y los tres también confluyen en que desde muy tempranito en la vida alcanzaron formaciones intelectuales muy significativas, un conocimiento muy amplio. Ninguno de los tres es un especialista. Tienen objetos que son su centro, pero esos objetos siempre los indagan en relación con lo demás. Eso es algo que, por ejemplo, en la escuela de pensamiento crítico que hemos fundado, es una de las cosas que quisiéramos aprender de estos maestros de la sospecha, la complejidad. La complejidad quiere decir que los saberes se definen en sus articulaciones. Yo suelo hacer uso de una expresión de Michel Foucault que la quiero volver a evocar. Dice Foucault que un concepto o que los conceptos no son sino cajas de herramientas para trabajar, perdón, no es los conceptos, un libro es una caja de herramientas para trabajar. Oigan qué belleza de imagen, es una caja de herramientas para trabajar. Un libro le sirve a uno para uno operar en la vida concreta, en la interpretación de la misma. Entonces, yo he dicho que así como, por ejemplo, un electricista tiene una caja de herramientas muy sofisticada, pero ese electricista es torpe por, por muy sofisticada que sea esa caja de herramientas, el trabajo de ese electricista será mediocre. Se puede dar el caso contrario de que otro electricista con una caja menos elegante y menos funcional que la del primero haga sin embargo trabajos mejores.
El ideal siempre sería alguien muy hábil. ¿Qué sería alguien hábil? Alguien capaz, atrevido, suelto para el pensamiento, dotado de una buena caja de herramientas. Esa caja de herramientas en la expresión de Foucault son los libros. Yo lo parodio diciendo que los saberes son cajas de herramientas. ¿Qué son los saberes? Son recursos que uno tiene a través de las teorías y los conceptos para interpretar los problemas que el mundo o la vida subjetiva le depara a uno. Entonces, si yo tengo la caja de herramientas de Freud, por ejemplo, es probable que si, bueno, y si además de la caja de herramientas de Freud tengo la caja de herramientas de Thomas Mann y la caja de herramientas de, digan cualquier otro nombre, de Goethe, es muy probable que cuando tenga que abocarme a una dificultad en mi afectividad, dispongo de instrumentos para yo explorar el nudo en que se ha visto inmersa mi vida, por ejemplo, en una situación de pareja, etc. Entonces, esa concepción de que el saber no es una información, y mucho menos que es una información que hace una especie de independencia con respecto a otras, sino que los saberes no son sino cajas de herramientas para trabajar, para que el pensador haga algo con ellas, es decir, para que uno las utilice en interpretar el mundo, que es lo que permitirá a Nietzsche decir que finalmente la tarea del filósofo es poner en interrogación la época en que vive. Esos saberes no son saberes que están en compartimentos estancos, sino saberes articulados. Por eso, uno lo que puede encontrar es que la mirada que logra ubicar un objeto y lo logra inscribir, por ejemplo, en unas coordenadas sociales, pero también en todo lo que tiene que ver con las relaciones del deseo y el goce, como el psicoanálisis nos lo ofrece, más en la estructura cultural que está definida, por ejemplo, por unos patrones morales específicos, pues se vuelve mucho más rica la posibilidad de interpretar ese mundo. Entonces me parece pues muy importante reiterar eso, que estos pensadores no son pensadores que simplemente se vuelven especialistas, sino que hay una relación y que lo testimoniaron en su formación. Los tres pensadores son pensadores muy ricos en la complejidad de la mirada que le dirigen al mundo. Esa complejidad tiene que ver con que disponen de saberes que se pueden articular entre ellos a efecto de potenciar la fuerza de intervención que tienen sobre los asuntos o los problemas que les interesan. Por eso cuando en un pensador de estos tres, como en cualquiera otro, hay una deficiencia en la formación en un campo específico, eso inmediatamente clama a los cielos el error en que incurre. Es el caso de Nietzsche, pero es el caso también en cada uno se podría encontrar. Por ejemplo, en Marx, la ausencia, más allá de las intuiciones geniales que tuvo y que están expresadas, por ejemplo, en un texto como la ideología alemana, en Marx la ausencia, porque no podía suplirlo, de una teoría del sujeto, porque todavía no habían madurado las cosas para eso y Freud vendría después, no le permite un desarrollo cabal de una concepción de la ideología y queda de alguna manera atrapado en la ideología como una representación de la conciencia. Pero en Nietzsche hay deficiencias que se pagan muy caro en sus planteamientos. Yo creo que el desconocimiento flagrante que tiene Nietzsche de la política y en general de las problemáticas que Marx estaba trabajando tienen consecuencias en algunas de las formulaciones que él tiene, por ejemplo, a propósito de cómo concibe a los individuos. Esa cosa nietzscheana del individuo genial, ese uso a veces muy problemático de imágenes provenientes, por ejemplo, del darwinismo, que aunque el mismo Nietzsche dice que él no es darwinista, deja un poco esa estela, esa sensación de que él está hablando de,
de que solamente los más fuertes pueden primar y que, etcétera. Él hace un uso metafórico, pero es que en Nietzsche hay un problema muy serio que nace de su profunda ignorancia de la política. Y eso lo lleva a sacar conclusiones a veces que son muy erróneas. Entonces estos pensadores son grandes, pero como tanto insisto yo en decir, son grandes en sus logros y grandes en sus errores. Y la relación con estos pensadores es una relación que debe ser ecuánime, ponderada, amorosa para decirles sí a cosas maravillosas que nos han enseñado y para decirles también amorosamente no en puntos donde no hay por qué vacilar en los errores que han cometido. Freud se equivoca flagrantemente cuando construye, por ejemplo, nociones como envidia del pene, etcétera, etcétera. Pero es que eso no hay por qué entonces demoler el edificio entero porque una pieza particular del análisis incurre en un error. Pues el error se revisa y no se tira por la borda todo lo otro que se ha logrado. Con esto pues lo que quiero decir es que son tres pensadores que son muy dinámicos, son de mucha fuerza, de mucha potencia, que nos han abierto tres mundos fundamentales, repito, en Marx las relaciones sociales, Freud las configuraciones del inconsciente, Nietzsche las fuerzas culturales, particularmente en el dominio de la moral, porque Nietzsche es un filósofo de la moral, pero estos pensadores también han incurrido en equivocaciones nacidas o de la insuficiencia de su formación en algunos casos o de las imposibilidades del momento para dar cuenta de cosas que requeriría después, como en el caso de Freud, que Freud no puede usar lo que la lingüística después proveerá y que Lacan sí podrá utilizar. Entonces Freud se las tiene que arreglar con lo que su época le permite. Igual pasa con Marx. Y con Nietzsche, digamos, Nietzsche es coetáneo de Marx. Recuerden que Marx nace en 1818 y muere en 1883. Nietzsche morirá, pues digamos, su vida activa e intelectual irá hasta el año 88, hasta comienzos del 89. Es decir, que él tiene tiempo de conocer a Marx, de saber de Marx, pero Nietzsche no tiene un estudio de Marx y yo creo que eso hace un efecto y una consecuencia en algunos errores que Nietzsche comete cuando se trata de dar cuenta, por ejemplo, de los acontecimientos sociales y políticos. Con esto, pues lo que quise decir en el programa de hoy es que estos pensadores tienen mucho en común y tienen también mucho en diferentes, pero también que tienen grandes logros, pero también tienen deficiencias. Y en la escuela nosotros lo que queremos es no idolatrar a estos pensadores, sino valorarlos y uno valora a alguien cuando es capaz de justipreciar tanto aquello que ha conquistado como aquello en lo cual puede incurrir, por ejemplo, en errores. Hasta aquí el programa de hoy. Queridos oyentes, espero que lo dicho algún tipo de inquietud les haya suscitado y los anime a acompañarme dentro de 8 días cuando proseguiré con el programa número 4 en esta secuencia que vengo presentando en los maestros de la sospecha. Hasta entonces y les deseo lo mejor.